Entonces, ahora empezamos con los cálculos. ¿Cuánta urea voy a tener que poner para asegurarme de tener todo el nitrógeno que necesito? La concentración que me pide el fertilizante es 12%. El material que tengo da 45 kilos de nitrógeno por cada 100 kilos de urea. Entonces averiguo cuántos kilos de urea necesito para esos 12 kilos de nitrógeno. Ahí tienen la regla de 3 y ven que llegan a 26,67 kilos de urea, pero eso sería si prepararan solamente 100 kilos de fertilizante. Tenemos que multiplicarlo por 10 porque vamos a preparar 1 tonelada de fertilizante. ¿Sí? Hacemos lo mismo con el superfosfato simple. Recordamos cuál era la concentración de este fertilizante simple que usamos, que es 20 kilos de pentóxido por cada 100 kilos de superfosfato. Los 10 que necesitamos son 50 kilos para 100 kilos de fertilizante. Como necesitamos 1 tonelada o 1000 kilos de fertilizante mezcla, necesitaremos 500 kilos de superfosfato simple. Y en el caso del potasio, exactamente lo mismo. Nuestro material es cloruro de potasio, que tiene una concentración de 60% de óxido de potasio. Los 10 que necesitamos es X y nos da 16,67 para 1 kilo o 166,7 para 1 tonelada. Ahí se lo fui poniendo en rectangulitos, como si este fuera nuestro contenedor de 1 tonelada. Y sumamos todos ellos y vemos que nos está faltando la resta entre 1000 kilos y la suma de todos ellos nos da 66,67 kilos, que es el relleno. En este segundo problema tenemos que preparar 1/4 de tonelada, 250 kilos, y la mezcla es 10, 6, 10, es decir, 10% de nitrógeno, 6% de pentóxido de fósforo, 10% de óxido de potasio. Los fertilizantes simples que usamos son sulfato de amonio, que tiene 21% de nitrógeno, superfosfato simple, que tiene 20% de pentóxido de fósforo, y cloruro de potasio, que tiene 60% de óxido de potasio. Y nuevamente nos indican que tenemos que aclarar qué cantidad de relleno necesitaríamos para enrasar estos 250 kilos y que no nos quede una concentración distinta a la deseada. Muy bien, tal como hicimos el análisis en el otro ejercicio, vamos a decir, mi materia prima, que es el sulfato de amonio, me dice que aporta 21 gramos por cada 100 gramos de sulfato de amonio o 21 kilos de nitrógeno por cada 100 kilos de sulfato de amonio. Esa es la certeza que tengo a partir de la materia prima que uso. Pero yo no necesito 21 kilos de nitrógeno, necesito asegurar 10 kilos de nitrógeno en 100 kilos de esta mezcla que voy a hacer. Entonces me dice que para asegurar esos 10 kilos de nitrógeno tendría que poner 47,62 kilos del sulfato de amonio para preparar 100 kilos de esta mezcla. Pero resulta que yo no quiero 100 kilos de esta mezcla, quiero tener 250 kilos de esta mezcla. Por lo tanto, multiplicaremos los 47,62 por 2,5 y nos da 119 kilos de sulfato de amonio para preparar esta mezcla que estamos elaborando. Nos vamos al caso del fósforo y de nuevo, ¿con qué materia prima trabajo? Con un superfosfato simple que me asegura 20 kilos o 20% de pentóxido de fósforo. Pero la mezcla me pide que yo garantice 6 kilogramos por cada 100 kilos de fertilizante mezcla. 6 kilogramos de pentóxido de fósforo por cada 100 kilogramos de fertilizante mezcla. Entonces hago el cálculo y me dice, necesitas 30 kilos de superfosfato simple si vas a preparar 100 kilos de fertilizante mezcla. Necesitamos 2 veces y media más porque son 250 kilogramos y llegamos a estos 75 kilos de superfosfato simple. Y hacemos exactamente lo mismo con el potasio.
nuevamente digo, bueno, yo lo que tengo para armar esta mezcla que me han encargado es cloruro de potasio. Y el cloruro de potasio es concentrado, tiene 60% de óxido de potasio. Yo necesito solo 10% de óxido de potasio. Entonces hago el cálculo de cuánto tengo que poner de esa sal para garantizar ese 10% de óxido de potasio. Y me dice que por cada 100 kilos de fertilizante mezcla, 16,67 kilogramos de cloruro de potasio. Como necesitamos 2 veces y media más, multiplicamos por 250, dividimos por 100 y llegamos al 41,67 kilogramos de cloruro de potasio. Bien, ahora ya estamos en condiciones de ver si nos va a hacer falta relleno. Es decir, tenemos que asegurar que la masa final sea 250, sumamos 119 más 75 más 41,7 y eso me da 235,7. Restamos y obtenemos que el relleno tendrá que ser 14,3 kilogramos. Bien, en este ejercicio, en el número 3, nos dicen que a un determinado cultivo se le aplicaron 300 kilos por hectárea de la mezcla 1846-0. Y nos piden que calculemos la cantidad de nitrógeno, fósforo y potasio que se aportó. Es decir, ahora ya nos están pidiendo la información elemental. Cuánto se le puso de nitrógeno, cuánto se le puso de fósforo y cuánto se le puso de potasio. Ustedes ya saben que una nomenclatura NPK me habla de nitrógeno elemental, fósforo en pentóxido, potasio en óxido. En este caso la fórmula es 1846-0. Es decir, yo sé que estamos poniendo 18% de nitrógeno, 46% de fósforo expresado como pentóxido y nada de potasio. Bien, ya estoy en condiciones de hacer el cálculo, es decir, yo sé que 100 kilos del fertilizante mezcla aportan 18 kilos de nitrógeno, por lo tanto, de una forma muy simple, puedo saber que la fertilización que se realizó aportó 54 kilos de nitrógeno. Hago lo mismo para el fósforo y me entero que se han puesto en esos 300 kilos de fertilizante mezcla 138 kilogramos de fósforo preexpresado como pentóxido. Y no es así la respuesta que tengo que dar. Entonces hago lo que ya aprendimos hace un rato, la relación entre pesos moleculares. Recordemos que cuando teníamos que salir de óxido a elemento, teníamos que dividir 62 sobre 142. Ese factor, cuando lo usamos para multiplicar el 138, me va a decir que en realidad de fósforo elemental hay 60,25 kilos. Por lo tanto, la respuesta es 54 de nitrógeno, 60,25 kilogramos de fósforo, 0 kilogramos de potasio. Bien, en el problema número 4, en cambio, ya estamos pensando en realizar una fertilización a un determinado cultivo, en donde nos dice que se van a aplicar 75 kilos de nitrógeno, 45 kilogramos de fósforo y 40 kilogramos de potasio por hectárea. Y nos están preguntando cuánto vamos a tener que poner de distintos fertilizantes simples: sulfato de amonio, fosfato diamónico y cloruro de potasio. Fíjense que las materias primas que estamos usando acá, de acuerdo a lo que vimos hace un rato sobre lo que eran los fertilizantes simples, tenemos dos binarios, el sulfato de amonio, azufre y nitrógeno. El fosfato diamónico, fósforo y nitrógeno. Mientras que el cloruro de potasio de interés es el potasio. Como entre los requisitos solamente nos hablan de nitrógeno, de fósforo y de potasio, el azufre va a venir por añadidura. ¿Está? Pero claramente tengo dos fuentes de nitrógeno que las tengo que compatibilizar porque el fosfato de amónico lo necesito por el fósforo. Entonces va a haber algo de nitrógeno. Mientras que el sulfato de amonio sería lo que me va a permitir completar la cantidad de nitrógeno que esté faltando.
Empiezo ordenando los datos que tengo y digo que el fosfato diamónico, que es 1846, calculo cuánto ese 46% de pentóxido corresponde en términos de fósforo. Hago la conversión y sé que son 20 kilos de fósforo. Y lo mismo hago para el caso del cloruro de potasio. Convierto su 60% de óxido de potasio en potasio solo y me dice que es 49,79 kilogramos de potasio. Bien, ya estoy en condiciones de hacer los cálculos que voy a necesitar de cada uno de estos fertilizantes simples. Empiezo con el potasio, que es uno sencillo, porque solamente tengo una sola fuente y hago el cálculo que ya conocen. Por cada 100 kilos de cloruro de potasio estamos aportando 49,79 kilos de potasio. Los 40 que son los requerimientos del cultivo equivale a 80,34 kilogramos de cloruro de potasio. Bien, continuamos ahora con los 45 kilos de fósforo que tenemos que aportar. Fuentes fosfatadas tenemos solo una. Entonces hacemos el cálculo de cuánto vamos a tener que poner del fosfato diamónico para realmente estar aportando esos 45 kilos de fósforo. Ya habíamos hecho la conversión y vimos que el fosfato diamónico aporta 20 kilogramos de fósforo. Los 45 que necesitamos son 225 kilos de fosfato diamónico. Y finalmente vamos al nitrógeno. Ya sé que la decisión es poner 80,34 kilos de cloruro de potasio, que eso no le afecta al nitrógeno. 225 kilogramos de fosfato diamónico para garantizar los 45 kilos de fósforo, pero también está viniendo algo de nitrógeno. Entonces lo primero que hago es calcular esos 225 kilogramos de fosfato diamónico, cuánto nitrógeno están aportando. Y ese es el cálculo que tienen en el recuadro grande. Dice que por cada 100 kilogramos de fosfato diamónico tenemos 18 kilos de nitrógeno, eso es dato del problema. Los 225 que estamos aportando, X, 40,5 kilogramos de nitrógeno. El planteo es que necesitábamos aportar 75 kilos de nitrógeno, le resto lo que ya viene con el fosfato diamónico y me queda un remanente de 34,5 que se cubrirán con el sulfato de amonio. Y este cálculo ya lo conocen. Sabemos que el sulfato de amonio aporta 21 kilogramos de nitrógeno, los 34,5 que nos están faltando, X que es 164,3 kilogramos de sulfato de amonio. Es decir que la respuesta en este caso será 164,3 de sulfato de amonio, 225 de fosfato diamónico y 80,34 de cloruro de potasio.